el padre Sedano, con sus puntos claros, etc. Y alrededor mío y en otra, y por eso me paré y di una vuelta, etc. Vi a 20 personas con el celular, chateando, mandando mensajitos, viendo sus fotografías y eso. Si a alguien no le interesa, antes de comenzar puede salir. Porque a lo mejor si no se conecta a su chupón electrónico puede morir. Entonces, pero yo sé, porque he vivido la historia, ya Luigi sabe desde cuándo, después le pueden preguntar a él, que nadie ha muerto de no conectarse al chupón electrónico. Creo que por respeto a los ponentes, uno tiene que estar atento. Si no les interesa, igual. También hoy me dio mucha pena ver a algunos presbíteros a la hora de la homilía y de la celebración, igual, revisando su celular. Se supone que son celebraciones modélicas y esas cuestiones, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, para que vean a lo que hemos llegado. Insisto, si alguien necesita del chupón electrónico, al fin que vi unos niñitos por ahí muy simpáticos ahorita que entramos, pueden estar con ellos. Para los que sí no van a trabajar con su chupón electrónico, entonces hay que conectar el cerebro porque es lo más importante. Y vamos a ubicarnos en una experiencia histórica que además, ayer lo decía, un momentito hablábamos, Monseñor Jonás y yo, de todos los que comenzamos y estuvimos en muchos momentos históricos, en todo el arranque, ya no queda nadie. Estamos algunos cuentitos, está por ahí el Padre Mayito, está Monseñor don Jonás, estoy yo, y no queda nadie. Entonces, ojo, tenemos que ver un poquito de la historia, ciertamente, que ha habido. Yo llegué a la comisión de liturgia, pues, muy chavito. Yo llegué exactamente de un año de ordenado. Ahora tengo 35 años de ordenado. Entonces ya pueden ver lo que ha pasado. No soy tampoco un niñito, aunque más o menos todo el mundo dice que me veo joven, pero tengo más de 60 años. Entonces, con muchas experiencias y muchas vivencias en este aspecto. Entonces, por ahí los quiero ubicar, los quiero comunicar lo que no se sabe. O a veces medio se sabe de por acá, se sabe de por allá, se sabe de no sé qué, y no tenemos una visión clara. Por eso comienzo diciéndoles algo que está puesto en la conclusión, página 23 del folleto. Y les puse algo así, muy curiosa este sentido, que simple y llanamente después de hacer un recorrido, esto es como un telegrama. Primero porque me dieron muy poco tiempo, no me explico por qué. Si me están pidiendo 50 años de hablar de la reforma litúrgica en México, me dan 3/4 de hora. Pues no, eso no se puede. O sea, ni cuánto por año. Y todo lo que pasó en cada año. Y ahorita les voy a explicar en qué dinámica utilicé para que sea pedagógico y para que se pueda entender de lo que se trata. Entonces, pues no sé, ahí están las cuestiones muy, muy raras. Pero sí les puedo decir que he querido presentar esta información casi a la manera de un telegrama. No pude hacer una redacción larga, porque esto se considera un telegrama de los aspectos particulares. Pueden subrayar ahí la palabra, el sentido, aspectos particulares. Entonces, de lo que ha significado este periodo histórico en México, con todo lo que implica y todo lo que quiere ser.
Para esto, ciertamente, pues me encomiendo a dos santos que están allí puestos en la portada del folleto. Al gran Juan 23, que seguramente por la acción del Espíritu Santo echó a andar esta nueva situación de iglesia, y también al Papa Pablo VI, al poco conocido, al incomprendido Papa Pablo VI. Pero que si no hubiera sido por él, la reforma litúrgica no se hubiera realizado. Él es el verdadero artífice de la liturgia, de la reforma litúrgica en la iglesia, y lo que empezó a bajar a cada uno de los lugares. Entonces, por eso me encomiendo a estos dos santos varones. Me gustó mucho que hayan puesto en la portada una foto del concilio, los dos santos varones. Y si se dan cuenta, al centro de esta foto, véanla bien, abajo de la cátedra donde está el Papa, que era a la manera antigua, ciertamente, van a ver el libro del Evangeliario. Ahí está puesto el libro del Evangeliario, el que presidió el Concilio Vaticano II. Ese Evangeliario, cada día de Navidad, en San Pedro se pone con el mismo mueble y el mismo texto. Se pone la noche de la Navidad para celebrar la Navidad del Señor y la imagen del niño Jesús. Es ese mismísimo texto, de una manera interesante. Después de que les he dicho entonces que voy a hablar de la historia a nivel de telegrama, pues entonces comenzamos a ver esta historia de la reforma litúrgica en México, lo cual presupongo de alguna forma, de alguna manera, la poca atención que se le puso ayer al padre Sedano por los que estaban con el chupón electrónico. Entonces, presupongo poquito que de alguna manera ya hay ese aspecto. No se puede hablar de la reforma litúrgica en México sino a partir de la experiencia ciertamente conciliar. Miren, de alguna manera cuando me piden el tema pienso, pues qué voy a hacer, y cómo lo voy a hacer, y cómo lo voy a armar, y qué les voy a hablar. Y les puedo decir, como está en la introducción, que esto no es otra cosa más que lo que expongo de experiencia de 30 años de trabajar y de gran amistad con el padre Robado. 30 años de trabajar uno frente a otro, casi todos los días, en traducir textos, acomodar, actualidad litúrgica, muchos subsidios que se crearon, etc. Entonces, de allí ciertamente comienza su experiencia personal. Yo le insistí muchas veces, tienes que poner esto por escrito. Y siempre me decía como el son de la negra, que después, pero no me decía cuánto. Entonces, se llevó muchos aspectos, me dejó muchísimos. Yo iba escribiendo, curiosamente tengo muchas notas, y de ahí están aquí algunas frasecitas, porque era imposible hacer una redacción más larga de toda esta experiencia de trabajo y de sus aspectos. Muchos los tengo en la memoria y se los voy a ir ahora manifestando y cómo se fueron realizando. Creo y quiero rendir un homenaje en esta ponencia a muchas personas del momento que vivieron esta etapa, que vivieron el concilio, los obispos, fundamentalmente los padres conciliares, y los que estaban en el contexto y empezaron a echar a andar la reforma de la liturgia en México, que fueron grandes obispos, grandes presbíteros,
comenzaban los especialistas. No había especialistas en este sentido en ese momento, pero había la intuición y comenzaron ciertamente a descubrir qué tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Y que fue un esfuerzo ante no saber un camino claro por dónde ir, no había mucha claridad, empezar a abrir camino, empezar a descubrir por dónde vamos a realizar todos estos aspectos. Primero, que se toma muy en serio la Sacrosanctum Concilium, se toma muy en serio la documentación, se toma muy en serio a partir de cuando empiezan a aparecer los primeros libros reformados, y comienza este aspecto ciertamente importante. Lo demás ustedes lo ven, por favor, y comenzamos con el desarrollo de estos aspectos. Lógico, nunca podemos dejar al final el Adviento del año 63, 4 de diciembre, con la Constitución Sacrosanctum Concilium, Pablo VI. No abundo más porque el padre Sedano ayer nos presentó este aspecto. Muchos pensaban que, qué bonito que el primer documento del concilio lo justifica, Sacrosanctum Concilium, y pues a ver qué hacemos, ahí se va a quedar. Pero insisto, el Papa Pablo VI dijo, no, es el momento de comenzar. Tanto así que un mes después, 1964, 25 de enero, forma el concilio, para cultivar y renovar la Sagrada Liturgia. O sea, tomó en serio esto, porque así tenía que hacerse. Si verdaderamente, como se ha dicho, es el paso del Espíritu Santo sobre la Iglesia, el concilio. El Papa Juan Pablo II decía mucho, insistía, el evento más importante del siglo XX en la Iglesia, esto había que tomarlo muy importante. Y entonces comienzan las grandes instituciones a aparecer para organizar la reforma, la enseñanza de la liturgia, que ayer se habló mucho, la homilía, que ayer se hizo una referencia, la confirmación y el matrimonio dentro de la celebración de la Eucaristía, dentro de la misa, la traducción a las lenguas vernáculas, que ha sido todo un camino de 50 años, de más de 50 años, para poder entender qué es esto, cómo hacerlo, cómo realizarlo, pues, en este sentido. Más otros elementos ciertamente importantes, y la creación de las comisiones, la nacional y las comisiones diocesanas. Comienza el trabajo de la congregación de ritos y el concilio, y llega finalmente Inter Ecumenici, 26 de septiembre del 64, inmediatamente, nada de dejar para después, con las facultades de las conferencias episcopales. ¿Qué van a hacer las conferencias episcopales? El gran concepto del misterio pascual, muerte y resurrección de Cristo, porque vivíamos en la muerte, y muchos todavía andan en esa onda, que nada más pensar en la muerte de Cristo. No, señores, el misterio pascual es completito, muerte y resurrección, lo mínimo, porque es exactamente muerte, sepultura. Por eso en México todavía se sigue tanto hablando de sábado de gloria, no sé cuándo lo vamos a desterrar, resurrección, ascensión, Pentecostés, en fin, pero no es el curso de año litúrgico. Pero tenemos que empezar a cambiar de lenguaje, a descubrir, a profundizar todos estos aspectos. Voy poniendo siempre en cada año lo que pasa en la Santa Sede y lo que pasa en México, que ha sido pues muy interesante también saber cómo en conjunto trabajamos, qué consecuencias tenía en México de lo que iba planteándose en la
expresión ciertamente de la patria. Y pues con estos que empezaron a echarle ganas, empezaron a descubrir que había algo importante que realizar. Entonces se constituye la Conferencia del Episcopado Mexicano, la CEM, y la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica, Música y Arte, que durante muchos años se le llamó Colimusa. Después, ahora ha pasado a ser, a nivel latinoamericano y a nivel también de la Iglesia Universal, son las CONALIs, la CONALI. Aquí tiene la onda de que la pastoral y que las dimensiones y todo aquello. Pero a nivel de la Iglesia Universal dialogamos con este lenguaje común. Porque a veces por eso también se hacen bolas de que no sabe de qué se trata, etc. Algo fundamental que empieza. Los trabajos para la traducción en la lengua vernácula de la misa. Yo era pequeñito cuando ya era acólito para estos años. Y entonces aprendí, claro, a acolitar a la San Pío V. Pero después hubo que empezar a ver un folletito que hasta el día de hoy por ahí debe de existir en sus archivos diocesanos, de las catedrales, etc. El primer folleto que se editó en México, una parte en latín, otra parte en castellano, de las partes que se podían decir en lengua vernácula y las partes que no se podían decir en lengua vernácula. Así comienza la Reforma. Más o menos, por ejemplo, algo que no se podía decir era el canon de la misa. No, eso no. Así como que no entiendan, ni modo, así es la vida. Pero es que ya entendimos las lecturas. Sí, pero el canon no. Y así, todas estas cuestiones empezaron a dar. A mí me llamó la atención, viendo un poquito el archivo y viendo todas estas cuestiones, recordando lo que me decía el padre Roalo, cómo efectivamente era importantísimo el ordinario de la misa. Captaron qué riqueza había en el ordinario de la misa. Tanto así que una vez me contó que en una reunión que hubo en España, ya muy adelante, no en este contexto, cuando estaba la cuestión vino un problema que fue el misal unificado para toda lengua castellana. Decía que en una reunión muy ríspida que hubo, él le dijo un liturgista, no puedo decir nombres, le dijo un liturgista español al padre Robalo: es que tú quieres imponerte y estos textos que no, que quién sabe qué, y así ya sabe. Y el padre Robalo nada más contestó: es que quiero que mi gente entienda, porque el español peninsular no es el español de México, y a veces ni de América Latina. A veces, yo no entiendo a veces qué frases dice el Papa, no le entiendo porque eso argentino, en Argentina sí hablan. Digo, ¿qué querrá decir eso? ¿Quién sabe? Y así somos, y hay que entender esa realidad, y los del otro lado no nos entienden en ese aspecto. Para que vean que no empezó fácil tampoco esta situación de la lengua castellana en México. Empieza la cuestión del canto. Fíjense, algo bueno. En México desde un principio empezaron a descubrir la necesidad del canto, sobre todo el ordinario de la misa. Yo no sé dónde ha estado un bache, una situación, a llegar a las situaciones que hay de canto ahora, de los más raros, de los más extraños, porque va uno a las iglesias y va uno a esto y al otro, y de veras cada quien canta lo que se le ocurre y como se le ocurre, etc. Claro, no digo de la celebración de hoy en la mañana, por supuesto, pero sí qué cosas tan raras y tan extrañas, definitivamente. Entonces yo esperaba al Papa en silla gestatoria hoy entrando, pero bueno, paciencia. Año 1965 fue importantísimo. Una carta del cardenal Lercaro, presidente del Concilium del 65, a los presidentes de las conferencias episcopales. Ya están fundadas las conferencias episcopales. Para promover la reforma litúrgica, lo que nos decía ayer Monseñor Jonás Guerrero. La promoción.
que estamos a 55 años y no hemos entrado fuertemente a este aspecto. O sea, cuidado, que la historia verdaderamente nos ayude a ver hacia dónde vamos, en qué situación estamos. Fíjense, es año 65 y ya hay preocupación en el concilium de decirles, señores presidentes de las conferencias, a ver qué van a hacer. ¿Qué pasa en México? Pues se realiza la primera edición de este ordinario de la misa, del que ya les dije, edición bilingüe, con un imprimatum del arzobispo de México, con un telegramita así sencillito que vino de Roma. Todo empieza siempre bien pequeñito, bien sencillo. Después empieza también algo importante, el reconocimiento de algunos prefacios ya en español. Era muy curioso. El prefacio era en castellano, pero la plegaria eucarística era en latín. Así se empezó. Y algo muy importante, aquí es donde también quiero que tengamos en cuenta este proceso episcopal que ha tenido la SEM y sus intereses que han tenido desde un principio para la perspectiva litúrgica. Se organiza entonces la colimusa con el primer presidente, ojo, primer presidente de esta comisión, que fue Monseñor Jesús Tirado. Aquí es muy conocido en Monterrey porque después llegó a ser aquí arzobispo de Monterrey. Primero fue obispo de Victoria en aquel entonces, periodo 65-67. Pero al mismo tiempo se organiza la comisión de liturgia, de música, de arte, y aquí entra un elemento que ha estado siempre unido a la comisión: buena prensa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Ya Buena Prensa, como obra nacional de la Buena Prensa, en esa época, conociendo y sabiendo lo que venía de Roma, pues que miren, que hay que hacer hojitas, que hay que empezar a explicarles a la gente, que por lo menos tengan un textito de lo que tienen que decir. Vida del Alma, que por ahí anda todavía en muchas diócesis, fue la primera hojita que andaba, que no es una hojita, ahí varias hojitas. Ahí empezó toda esta cuestión para que la gente viera de qué se tratara la misa. Entonces el padre Guinea, que era el director de Buena Prensa, y muy amablemente pone todo su equipo, su gente, los conocimientos al servicio de la comisión, con Monseñor Tirado, y Monseñor Tirado le pide que los acompañe y lo nombra el secretario ejecutivo de esta comisión, que duró muchos años. Entonces, su trabajo ciertamente fue importante, que también no se sabía en ese momento hacia dónde iba a caminarse, hacia dónde iba a irse. Y después, pues poco a poco, pues que hay que hacer rituales, que hay que hacer materiales, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, el boletín. Yo voy a hablar en su momento de todos estos aspectos. Y comienza otra experiencia, los abuelitos de esta reunión, que es la primera reunión diocesana de liturgia que se realiza en la Ciudad de México. Pero ojo, era dirigida a, como se decía en el momento, ahora ya no se dice así, a los ceremonieros de las catedrales. Esos fueron convocados, los ceremonieros de las catedrales, para que empezaran también a descubrir cómo era la liturgia. Y los ceremonieros, como que eran viejitos y así, todos así, de todas esas cosas, se enojaban, se peleaban. Hagan de cuenta en el Concilio de Trento. Por eso el Concilio de Trento mandó que los clérigos se rasuraran, porque se jalaban las barbas en el Concilio de Trento. Sí, de veras, ahí, te la voy a jalar la barba. Entonces por eso mandó el concilio: no, todos los clérigos se van a rasurar. Cuando se quite eso, pues a veces usamos barba y a veces no, y ahí andamos. Pero de ahí viene esa onda. Pues entonces los viejitos estos se enojaban, se gritaban, se decían, y todas estas cuestiones. Nunca se pusieron de acuerdo en nada.
Es que no entendían que empezaba a hacer la reforma. No se entendía, pues, en este sentido. Empiezan otros aspectos que a usted pues, les empiezan a ver. Sobre todo, siempre el ordinario de la misa va a tener un lugar importante. 1966, hay un documento importante sobre libros litúrgicos para que se empiecen a traducir. Las intervenciones del Papa Pablo VI en Indulgentiarum Doctrina. También pueden ver la importancia de Peritemini. Esto va a tener una gran repercusión en el ritual de la penitencia posteriormente. ¿Y qué pasa en México, en América Latina? Se constituye la comisión mixta. Esta comisión mixta va a tener una historia importante en México y América Latina. América Latina se da cuenta de que necesita hacer sus propias traducciones y un poco quitarse acá la bota de la madre patria, y entonces como que a ver qué se puede hacer. Pero finalmente la comisión mixta quedó también España y América Latina, tanto así que después se va a suprimir oficialmente, como que a partir de ello empezó un respiro para las naciones latinoamericanas para hacer las propias traducciones. Estamos hablando de 1967, la comisión mixta, CELAM, Comisión Episcopal Española, la BAC era la que editaba todo esto y estas situaciones muy, muy curiosas. En ese mismo periodo se da la instrucción de la Sagrada de Música Sacra, la música litúrgica del 5 de marzo del 67. Después viene Tres Annus, también importantísima, Eucarístico Mysterium. Ahí empieza también otra cuestión. Ojo, es necesario empezar a reflexionar sobre la Eucaristía. ¿Por qué? Porque empiezan los abusos. O sea, se sirvieron con la cuchara grande en la Reforma. Entonces se sintió todo el mundo dueño de la liturgia. Exactamente lo que dice el concilio. Nadie es dueño de la liturgia y todos se sintieron dueños de la liturgia. Entonces por eso tuvo que venir este documento, muy importante. Cuando hemos abandonado y dejado todas estas instrucciones y no tenemos el sentido histórico de cómo ha evolucionado estas situaciones y por qué, estamos en la situación que estamos, que después lo voy a presentar en la siguiente relación y que es muy, muy importante. Y aquí sí empieza propiamente ya los papás de esta reunión. Primera reunión nacional de comisiones de liturgia que se realiza en Cholula, Puebla. El padre Robalo aún no había llegado de Roma, exactamente estaba terminando el doctorado en ese entonces, en ese año, y el padre Guinea encarga al padre Aranda la organización. Padre Aranda, gran conocido, sobre todo el que iba a dar muchos cursos a las diócesis, a los presbiterios, etc. Una gran tarea que ha realizado. Y en este año, en este periodo, ya tenemos una primera, porque hemos tenido varias traducciones del canon romano. Entonces, hay que ver cuál ha sido la mejor y la historia de lo que esto implicó. Para el 68 ya tenemos entonces al segundo presidente, el señor obispo José Salazar, que después llegó a ser cardenal, arzobispo de Guadalajara. Y hay algo importante, porque a veces se pregunta uno, bueno, ¿y de dónde las hojitas? ¿Y de dónde los libritos y los misalitos mensuales? ¿De dónde salieron? Es que había un leccionario editado por el CELAM, y de allí se comenzaron a tomar los primeros textos. Lógico, en vosotros todavía, como la mayoría de los más grandes lo conocieron, todos los textos en vosotros y todas estas cuestiones. Y año 1968, me contaba el padre Robalo que para él le había sido algo importantísimo ese año, porque salen las 3 nuevas plegarias
de Pablo VI, la segunda, tercera, cuarta, como las conocemos ahora, los prefacios. Y entonces hubo necesidad de ir a Roma para ver qué criterios tenía, cómo se iba a organizar la traducción. Y estos son de los elementos que a veces no hemos estudiado o se han quedado muy superficialmente o que han implicado. Porque, por ejemplo, con esas plegarias, no nomás venían las plegarias, venía también algo importantísimo, venían catequesis, venían instrucciones, cómo ayudar a la comunidad cristiana a entender qué estaba pasando, qué novedades iba a tener la primera edición típica del ritual del misal romano. O sea, ¿hacia dónde íbamos? Entonces, ese periodo ciertamente es muy importante. También, lógico, en el 68, el Pontifical Romano, la edición anterior, que ya no usamos. En México nunca se hizo propiamente una edición. Siempre usamos la edición del Celam, porque el Celam hizo hasta un libro grande, que también por ahí algunos tenemos, o en las bibliotecas debe de estar, algunos obispos antiguos los tienen. Cuando se mueran los eméritos, van a la biblioteca del obispo y pues así como que les dicen, ay, se lo presté yo, lo voy a regresar, voy a llevármelo. Sí, sí. Cuentan del padre Treviño, que el día que murió el padre Félix de Jesús Ruggier, como en esa fama de santidad, él fue, recogió una toalla del cuarto y se la llevó y dijo, esta no era de él, esta era mía, para que no vayan a creer que es reliquia. Entonces se la llevó, definitivamente. ¿Qué pasa en México? Empiezan entonces el uso de las anáforas, de los prefacios, etc. Con confirmación del concilium del 4 de octubre del 67. ¿Qué va reflejando todo esto? El interés de México. La Conferencia del Episcopado Mexicano, los obispos de la comisión, los peritos, que de alguna manera no se llamaban peritos en ese momento, pero ciertos colaboradores que empezaron a llegar de Roma y empezaban ciertamente a trabajar en este aspecto. En el 69, entonces, la Mysteri Pascalis, que estamos exactamente a 50 años, 69, que necesitamos entender otra vez, porque no se ha entendido, la reforma del calendario litúrgico. Y vivimos a veces de situaciones verdaderamente raras y extrañas. Propiamente en el 69 sale los prenotandos del misal, o sea, la IGMR, como la conocemos ahora. Pero sale propiamente como para ser conocidos, como para ver de qué se trata. El misal ya completo va a salir hasta el 70. También, ciertamente, en México se aprueba el nuevo ritual del bautismo de los niños. Si van viendo también un poquito la cronología, no estábamos tan mal en que cuando salía un libro de la Santa Sede, pues pronto se hacía la traducción, se pedía la recognitio y se entregaba. Y en un momento rápido teníamos ciertamente el libro, el ritualito. Tal vez algunos se acuerdan de aquellos pequeños ritualitos que teníamos de colores muy simpáticos. Era lo que había en el momento y era lo que se tenía. Los rituales con el tiempo han ido creciendo porque no se ponían los leccionarios, era necesario poner también lo de los leccionarios y en fin, todo esto ciertamente ha pasado. En el 70 hubo varios, esta es la etapa, a partir del 69, 70, 71, que empiezan a salir muchos libros litúrgicos. O sea, la reforma empieza a florecer, la reforma empieza a producir frutos importantísimos, profesión de fe, profesión de vida religiosa. Nosotros lo tenemos, en el 71 fue entregado para México, Memoriale Domini, Calendaria Particularia,
otro documento mundialmente desconocido, especialmente para las diócesis y, ojo, comisionados diocesanos. Es tarea de ustedes concretar este documento. Es una pena que en México las diócesis no tengan sus calendarios. No sabemos cuándo es la fiesta de la catedral, el titular de la ciudad, el titular de la diócesis, si tienen algún santito especial, alguna tradición. No se sabe nada de eso. ¿Dónde está? Hay beatos, santos, que ni siquiera están todavía los oficios. Yo me pregunto, ¿dónde está? Nos piden, ¡ay, el oficio de fulanito! Pues no nos lo pidan a nosotros, pídanselo a la diócesis. Ellos son los que la tienen que decir, no nosotros. Entonces necesitamos ver qué pasa con calendaria particularia. La tercera instrucción, que fue también muy importante, Laudis Canticum, la liturgia de las horas, no como la conocemos hoy. La primera edición que hubo en México, la igual seguramente eran seminaristas muchos, ¿se acuerdan? El salterio al centro, folletines, uno atrás y otro adelante, el propio del tiempo y el propio de los santos. Por lo menos había elementos ciertamente muy ricos. Los otros textos. En el 71, el ritual para la consagración de vírgenes, que ya tenemos también una nueva edición que es necesario mandar. Y tareas que comenzaban a hacer la comisión y la conferencia. Por ejemplo, aquí empieza a verse algo importante. Fíjense bien, se inicia la edición del boletín de la Comisión Episcopal de Liturgia, Música y Arte. El número 1 sale en septiembre de 1971, conforme a un acuerdo tomado por la SEM el 12 de febrero. Y entonces surge este boletín con diversas secciones, documentos, información internacional y nacional de liturgia, intereses, bibliografía, etc. O sea, es el abuelito de actualidad litúrgica. El boletín comenzó primero como un boletín, pero lo tenemos desde el 71, o sea, tiene un valor, tiene una historia, y hay muchos documentos, hay muchos elementos que hay que empezar a ver. Y allí aparece cómo los obispos iban tomando en serio algunos aspectos. Por ejemplo, en el matrimonio. Bueno, pues que si mantenemos el rito del velo, que viene del antiguo ritual del 1614, que si lo mantenemos o que si lo echamos para afuera, no, pues ya muchos no tiene sentido. Pero sí mantenemos lo de las arras, porque en el ritual romano no hay arras. En latín no hay arras. Eso es invento de España, que de España nos llega a nosotros a través de la liturgia mozárabica, de nuestra evangelización fundante, franciscana, dominica, etc. Entonces, ahí están estos aspectos ciertamente históricos. El efetá, el rito del efetá, que se lo brincan, como brincarse no sé qué. Señores, está mandado por la Conferencia del Episcopado Mexicano. No se puede suprimir el rito del efetá. Está mandado. Se tiene que hacer. Entonces, todas estas acciones son ciertamente importantes. Para 1970, por supuesto, tenemos el misal, totalmente la segunda edición, y lo tenemos en castellano. Y entonces empieza. Les voy a decir algo muy importante. Si van al archivo o a la librería, no van a encontrar nunca un misal primera edición. Nunca se hizo. Los textos latinos que vinieron se iban acomodando a los propios de la misa, a los misalines, a folletos que se hacían en ese momento. No se hizo. México nunca lo editó. El que sí se edita por primera vez es el de la segunda edición típica. Ahí sí ya se crea un misal, se le ponen todos los elementos, etc.
fue el que la mayoría conocimos, desde seminaristas, etc. La del 75. Eso es muy, muy importante. Viene un poquito aquí también lo de la iniciación cristiana, que me interesa subrayar desde el 72, que sale un ritual, y hoy va uno a un párroco y le pregunta de la iniciación cristiana y jamás en su vida ha oído hablar de eso. Es como esos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Jamás habíamos oído hablar del Espíritu Santo. No sabíamos que existía. Igualito. Un párroco jamás ha visto. Pero eso sí pone, todos los que no estén bautizados vengan y aquí los vamos a bautizar. Así como tanda de bautismos. Y jamás utilizan este ritual. O sea, vean cuántas tareas pendientes ciertamente tenemos en este sentido. Se aprueba el ritual para la unción de los enfermos, más van creciendo. ¿Y qué pasa en México? En el 72, la segunda reunión nacional de comisiones litúrgicas, del 19 al 21 de septiembre en Puente Grande, y a partir de aquí comienza a coordinar este trabajo el padre Robalo. El primer tema fue laico colaborador en la liturgia. Por eso también se ha visto la importancia de cómo los laicos, a través del equipo litúrgico, de ser lectores, de ser en el canto, monitores, tenían ya una tarea muy importante que debería de empezarse a realizar. En este periodo se pide a España, quién sabe por qué, que no exporte libros a México, por favor, porque además dice ahí bien claro en la primera página, Hispania, o sea, son libros que la congregación dio una recognición para el territorio llamado Hispania, para la España, no para México ni para América Latina. Y entonces los que los usan son libros pirata. Y ojo, aquí si hay un canonista por aquí, nos puede empezar a explicar qué puede pasar cuando la recognición no está para el lugar que se hizo. Y simplemente les doy un ejemplo. ¿Por qué decimos en cada diócesis el nombre del obispo en la plegaria eucarística? El del obispo de ese lugar, por la importancia de esa diócesis. Y la diócesis, bueno, va a implicar la Iglesia Universal. Así de fácil. Vamos a entender todos estos aspectos. Aquí también este momento es muy importante para la Conferencia del Episcopado Mexicano. Los obispos comienzan a ver que la reforma ya va tomando cauce, ya va tomando identidad, ya va tomando ritmo. Y entonces, ¿qué hacen? Dicen, necesitamos estudiar liturgia. Tanto así entonces que se pide a Carlos Braga, al cardenal Tavera, que viene una visita por aquí, que venga a hablar de liturgia. Se arma toda una organización en el conocimiento de la liturgia. La reunión de la CEM del 27 al 31 de agosto, en el que también estuvo Monseñor Aníbale Bugnini. Entonces, los obispos empiezan a tomar en serio y dicen, oigan, es muy necesario todas estas cuestiones que estamos haciendo. También ya en el 73, culto eucarístico fuera de misa, otro ritual mundialmente desconocido. Como decía el padre Oscar en una vez ahí platicando, va uno a dar la bendición con el Santísimo en una iglesia y sacan una tarjetita de este tamaño, más mugrosa que nada, con las aclamaciones. Y se han casado con una sola aclamación, una sola. Cuando hay por lo menos creo que 5 o 6 esquemas de aclamaciones, ¿no? Como los que se casan solamente con el yo confieso, como los que se casan con la primera aclamación en la consagración, sí, porque le dicen es que seré fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Entonces no pueden cambiar de texto, no pueden cambiar de credo tampoco. No, como van a decir el credo
apostólico. Puede ser así como pecado, ¿verdad? Entonces, ojo, todas estas cuestiones ciertamente tan importantes. 1974, Marialis Cultus, importantísimo este documento, igual mundialmente desconocido, no tenemos la idea de lo que va planteando a nivel de liturgia primero y a nivel de devoción, porque nos quedamos en los ámbitos de las devociones, puras devociones, puras devociones, puras devociones. No, el papel de María en la liturgia es importantísimo. Y un poco algo lo que decía también de los que escucharon ayer, los que no estaban en el chupón electrónico, lo que decía el padre Sedano, tiene que surgir esto de la antropología y de la liturgia y de la teología. Este documento tiene profundas expresiones antropológicas y, lógico, teológicas, más las expresiones en su sentido. 75, ahí le ven ustedes. En México, entonces, aparece, junto en toda la iglesia, la edición del misal romano, Altera, que es la que sí conocimos, la que tenemos, usamos mucho tiempo, en fin, ahorita les digo hasta cuándo. El ritual de la penitencia, que fue muy importante en este sentido. 76 es un momento también muy importante para la reforma litúrgica en México. Aparece el volumen 1 del leccionario. Se empieza a hacer el leccionario. A mí me dio mucha pena y me dio así como hasta tristeza ajena cuando llegué en el año 90 a preparar la liturgia del Papa con Monseñor Marini, su maestro de celebraciones litúrgicas, y me dijo: es que entiendo que en México no existe leccionario, que tienen una colección de folletines los propios empastados. No, le dije: Monseñor, no, existen los leccionarios. ¿Y por qué? Pues porque todo el mundo usa el propio, el folletín. Ha trascendido las fronteras. Sí, así es. Así como Corona ha trascendido fronteras y todo el mundo la conoce en el mundo, también todo el mundo conoce esos folletines. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora, empiecen vosotros. Ya la gente en esta época ya no entendía el vosotros. Los niños, los muchachitos. Una vez puse un muchachito a leer estaba en la Biblia de Jerusalén, un salmo. Ni él entendió ni nadie entendió de lo que estaba diciendo. Ya no se entendía el vosotros. Algunos lectores en el momento querían ir ahí y se hacía un pasticho, no sabían, se hacían bolas. No nada más basta decir de ustedes, por vosotros, por ustedes, no. Como decía el padre Robalo también. Es una verdadera traducción. Tienes que ver la frase, cómo la acomodas, etc. Y eso hacíamos y empezamos a hacer. A mí me tocó muchísimo de toda esta cuestión. Entonces no es fácil. Bien, se ve la necesidad de hacer entonces el cambio. Roma no quería, porque vivimos bajo la égida de España, que allá hablen en vosotros. Pues qué bueno, aquí lo perdimos, pues lo perdimos. Que en el sur hablan de otro modo, pues qué bueno, pues cada quien es como él, ¿no? Definitivamente. Decía el padre Robalo también, pues es que aquí la Virgen de Guadalupe está vestida de esa manera, yo no tengo la culpa, y en otra parte se viste de otra manera. Pues sí, entonces así es. Entonces, ¿qué pasa? Pues viene la necesidad del cambio, que va a aparecer adelante también esta situación. Y 1987, el boletín de Colimusa se convierte ahora en actualidad litúrgica, a partir del número 20. Ahí ya comienza una nueva situación. Nombrado director el padre Robalo, ya con artículos, tomando algunos elementos de lo que se iban tomando de acuerdos de la comisión, pero ya como se conoció. Tampoco como Estado.
No existía, por ejemplo, la parte de dominical y ferial, las homilías, las reflexión. Eso se fue creando poco a poquito. Entonces, pero pues, Roma nos hizo de la noche a la mañana. Y más en esto, en el camino de la reforma, que era ir buscando, en fin. Viene la Neovulgata, que es muy importante, y algo que decía ayer el padre Sedano, también para los que no estaban conectados al chupón electrónico, la instrucción in ecclesiasticam futurorum, la formación litúrgica de los seminarios de 3 de junio del 79, importante. Las reuniones de comisiones empiezan a establecerse. Se suprimieron 5 años porque como que no querían verse las caras. Y dijeron, vamos. Y ya después, otra vez ya se retomó. Y como había mucho que reflexionar, mucho que presentar, pues entonces se hicieron muy atractivas las reuniones de comisiones. Y dijeron, bueno, pues vamos a trabajar un poquito por ahí. Tenemos entonces también en México Monseñor Manuel Pérez Gil, es el 4º presidente de CONALI y fueron organizando todos estos aspectos. 1981, la fundación de Somelit, o sea, no existía Somelit, existe Somelit, no como es ahora, sino exactamente como una idea de convocar a maestros de seminarios, a estudiantes, a peritos, a la gente que había venido ya había hecho su camino de unos tiempos, unos años, empezar a estudiar en Roma, y se necesitaba pues esta etapa, este periodo. Fíjense, para el 81, actualidad litúrgica llega a 6.500 ejemplares, y después les voy a ir diciendo en otros más. Otro aspecto, entonces, en el 83 empieza el cambio al ustedes, que ha sido una lucha larguísima, problemática, difícil. Verdaderamente costó muchos esfuerzos, muchas tareas de llegar a toda esta situación de renovación. En el 85 aparece ya el volumen 1, ya estaba el volumen 2, pero renovado en ustedes. Tiene también propiamente su historia. En el 86 ya llegamos al 5º presidente de CONALI, Monseñor Rosendo Huesca. Él fue el que me metió en todo esto. Yo era un buen niño. Yo no era profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y vendedor de hijos. No, ya era maestro de celebraciones litúrgicas de la Basílica. Y pues él me metió en todas estas cuestiones, junto con el padre Robalo también. Pero esa es otra historia, como dicen Ana Goya. En fin, aquí hay varios datos importantes. En el 92, por ejemplo, tenemos la primera separata de la Semana Santa, como un servicio, porque se hacían bolas con la Semana Santa. Y ahora los laicos cogen la separata, se van de misiones y creen que ellos pueden hacer de pe a pa. Ellos bendicen, el fuego nuevo, sí, hacen todo. Pues no, a ver, ¿qué ha pasado? Estas situaciones. 92, algo también muy importante. Se crea el subsidio para las celebraciones dominicales y festivas en espera de presbítero. Primero se llamaba en ausencia de presbítero, pero el Papa Benedicto le cambió el nombre y dijo que es espera. Esperamos siempre que tengamos más vocaciones, etc. Entonces, importante. Otra gran tarea que tenemos ahora pendiente. El 6º presidente, también Monseñor Efraín Ramos, con quien trabajé también muy a gusto, porque además yo trabajé con él a nivel de santuarios. Trabajamos dos áreas muy importantes. Algunos elementos que aquí lo ven ustedes. Después, vámonos al 97. La instrucción Eclesia de Misterio, mundialmente desconocida,
pero importantísima, porque a veces los laicos cada vez veo que se quieren clericalizar más y los presbíteros cada vez se quieren secularizar más. Entonces ahí andamos. 98, la nueva edición típica altera de la Neovulgata. ¿Por qué es tan importante esto? No podemos traducir textos de la Sagrada Escritura si no lo hacemos a partir de la Neovulgata. No podemos tomar los griegos, ni los hebreos, ni los nada. Tenemos que hacerlo a partir de aquí. No podemos tomar la Biblia de Jerusalén ni tomar lo que se les ocurre. No, tiene que ser textos a partir de aquí. Y eso es lo que ha realizado durante tantos años y tan a veces un trabajo tan oscuro, tan sencillo, tan de tantas horas de sentarse y estar estudiando y viendo y cómo hacer esto y cómo hacer lo otro, y la edición de los rituales lo mejor posible. A veces no se ha realizado, pero en fin, ahí está la cuestión. Año 2000, tercera edición típica del misal romano, martirologio romano, un poco lo que decía Monseñor también Jonás ayer. Ya están todos los libros litúrgicos. Los que faltaban, por ejemplo, era lo que faltaba era el ceremonial de los obispos, el bendicional. Ya tenemos todos, pero no basta. ¿Qué sí? ¿Cómo? Hay unos que en su vida los han abierto. Hay seminaristas que salen del seminario, nunca han abierto un libro. Me decía un padre hace 3 días que estaban en confirmaciones, estaba un padrecito y le dijo, le mueves celebrando, le mueves al obispo el libro, el misal, y yo voy a estar acá. Y le dice por detrásito, es que no sé cómo se hace. ¿Y cómo celebras la misa? Con el librito y el misalito. Así, nada más. A ese nivel. No lo digan muy fuerte porque los que están durmiendo, sigan durmiendo. Para que no se espanten. Entonces, híjole. 2001, importantísimo, instrucción sobre las lenguas vernáculas, otro aspecto. Allí empieza el proceso de inculturación. Si no es como hablamos, lo que decimos, cómo lo decimos, etc. Importante. A partir del año 2000 también van a encontrar un proceso interesante. Las reediciones de los rituales en México. Por ejemplo, ya siendo presidente Monseñor Mario de Gasperín, tenemos la reedición del ritual de penitencia. Tenemos lo estrictamente romano, que viene en el ritual romano, pero muchos elementos nuevos. ¿Por qué? Porque cada conferencia del episcopado tiene la capacidad, los mismos prenotandos se lo dan, puede enriquecer en apéndices. Entonces hemos enriquecido pues celebraciones penitenciales con reconciliación, sin reconciliación, celebraciones que mueven a la penitencia, etc. Una que también mundialmente desconocida, porque siguen confesando a los niños de esa manera, para la primera reconciliación de los niños, para la confirmación y para la primera participación eucarística. En ese orden, además, aunque digan lo que digan, pero pues otro problema. Empieza algo también muy interesante que antes no se había hecho, una separata de la IGNR para estudio. Era necesario, es necesario, y estamos como estamos. Y si no se estudia, pues imagínense nada más. 2004, el octavo y dignísimo presidente miren, hasta la risa le ganó. Una vez me contó un obispo emérito que le escribió una carta en ese entonces no se decían eméritos, que le escribió una carta a un padrecito y le pone:
exdignicísimo señor obispo, exdignicísimo. Creía que con esos mismísimos ya era, todo el protocolo se salvaba. En fin, el queridísimo Monseñor Jonás Guerrero, no iba a decir que Dios goce, sino que Dios lo acompañe, y todas estas cuestiones. Y algo muy importante, 2008, en base a la tercera edición, que era muy difícil terminar toda la tercera edición, y ustedes se quejan y que no les gusta, que esto y que el otro, y parece que está hablando Sor Juana, y eso que le dimos una pulidita, sí, porque el castellano tan castizo, en fin, sí, de veras parece que habla Sor Juana Inés de la Cruz. En fin, vino un poco, y además pues, se va sabiendo el chisme y de aquí y de allá, que el Papa quería tales cambios, que el Papa quería tales otros, que así, que allá. Y me acuerdo en una asamblea preguntaron, a ver, Padre Robalo y compañía, ¿cuánto va a tardar? Mucho, no sabemos, por lo menos 3, 4 años. Entonces vino la solución. Yo había ido a Roma a una cuestión que me mandaron, y me dijo Padre Robalo, pues ya que va a estar allá, ve a la congregación y pide el ordinario de la misa, cómo va a quedar para la tercera edición, porque no lo habían mandado. Voy, pido la tercera edición, claro, no me la iban a dar así por mi linda cara. Pues nada más mándenme un fax de su obispo, le hablo a Robalo, mándame un fax, en fin, en el fax todavía, esas ondas antiguas andábamos, firmado por Monseñor Jonás, bla, 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 pidiendo oficialmente, porque entrega uno la carta, entregan. No crean que me dieron un libro, unas viles hojas así, sueltas. Esa es la tercera edición del ordinario de la misa. Pero yo me lo traje como oro molido. Ni siquiera lo mandé abajo, lo traje en mi portafolio. Dije, se vaya a perder la maleta según esto. Y entonces nos cae el Dies Irae, que es muy peligroso. Entonces empezamos a estudiar, a ver cómo lo acomodábamos, en fin. Y salió esa famosa edición, que después hizo otra, después se hizo otra, se mejoró. Y no podíamos, por ejemplo, traducir de repente todas las bendiciones nuevas que venían, porque a su vez la tercera edición del misal sacó muchas de allí y las acomodó para Cuaresma, más agregó otras. En fin, hay un montón de cuestiones que hay que entender. Noveno y dignísimo presidente también, Monseñor Víctor Sánchez, de felicísima memoria. En fin, 2011, directorio sobre la piedad popular y la liturgia, principios y orientaciones. Volvemos a lo mismo, lo que decía ayer Padre Sedano. Igual que la liturgia, principios y orientaciones. Si no tenemos principios, fuente, fundamento, sentido de cómo hacerlo, andamos fuera del mundo. Para mí esto, después de tantos años, es teórico. Yo no veo una transformación en la piedad popular muy específica y muy grandiosa. Y con esto que nos han dicho que se multiplica cada vez más, lo que nos decía ayer el padre Jorge y todo esto, verdaderamente yo no sé a dónde vamos. La nueva edición del ritual del bautismo, también la cuestión del directorio de la vida de los presbíteros, importante, lo que ha pasado, aquí algo de las lenguas indígenas, lo de lengua náhuatl, antes ya había estado lo de Tzotzil, Celtal y todas estas cuestiones, ciertamente muy, muy importantes. Entonces, como pueden ver, hay toda una perspectiva de año por año, pero es en telegrama. A cada año se le puede añadir 4 veces más de lo que tiene. O sea, yo hice una depuración, dije ahí lo más importante para que no se duerman, porque pues ya veo que les da el sueño. ¿Qué le vamos a hacer? Como no hay aire, entonces, pues sí, definitivamente.